pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados oportunos del indicador económico Producto Interno Bruto. Los resultados no pudieron haber sido más ilustrativos de la severa crisis económica que padecemos en México, no solo por la caída negativa en menos 8.5% del Producto Interno Bruto, sino porque es el resultado agregado de la recesión en México que se evidencia en los peores momentos en materia de inversión fija bruta, producción industrial, consumo privado, gasto gubernamental, empleo, ahorro, industria de la construcción, turismo, ni se diga, empresas de entretenimiento, al comercio, al menudeo, al mayoreo, restaurantes, incluso, bueno, en el 2020, como usted sabe, cerraron de manera definitiva más de 1.100.000 establecimientos. Y justamente para hacer un análisis de las causas y efectos de la crisis, como también del conjunto de decisiones y omisiones desde la política pública, es que conversaremos con un experto en la materia y de quien le comparto una semblanza. Luis Gonzalí, CFA, es Portfolio Manager desde 2013 del equipo de Administración Local de Activos de Franklin Templeton Servicios de Asesoría México. Asimismo, está a cargo de la estrategia de deuda de los fondos administrados. En 2005 ingresó a Heyman y Asociados, donde se desempeñó inicialmente como analista y posteriormente como socio y gerente de inversiones. Durante su gestión, también estuvo a cargo del análisis de deuda global y local para los fondos administrados. Muy buenas tardes, maestro Luis González. Te agradezco muchísimo que nos concedas esta tarde unos minutos para conversar contigo. Doctor Raimundo, buenas tardes a tu auditorio y bueno, siempre es un placer estar aquí en el programa. Bueno, pues ya el dato de menos 8.5% es el global, es el del conjunto de la economía, pero ¿quién mejor que tú para que nos ayude, por ejemplo, a revisar por qué las actividades secundarias tienen 8 trimestres en terreno negativo y el balance del año 2020 fue de menos 10%. ¿Qué está ocurriendo en las actividades secundarias, maestro? Sí, bueno, venimos de, como bien decías, ¿no? PIB cayendo un 8,5%, venimos de un 2019 en donde se cayó 0.1%. Esta caída que vimos fue la peor que hemos visto desde 1932 y como decías, ¿no? Actividades primarias recuperándose un poco, 2%, secundarias cayendo alrededor del 10%, terciarias cayendo 7.7%. Sin embargo, hay que recordar que México, pues, prácticamente el PIB de México está mucho más cargado a las actividades terciarias. En segundo lugar, las actividades secundarias y por último, las actividades primarias, ¿no? Entonces, un aumento en las actividades primarias pues, realmente no impacta de manera importante al crecimiento del PIB. Las actividades secundarias, que son más que nada manufactura, pues vienen cayendo desde inicios del sexenio, un poco por la ralentización económica que se vivía antes y además por una falta de confianza importante en el sector manufactura. Tampoco ayuda el hecho de haber aumentado salarios mínimos, ¿no? Tenemos muchos contactos en la parte norte del país en que nos dicen, ¿sabes qué? Estamos pensando abrir nuevas plantas, estábamos pensando tener nuevos proyectos, pero pues, la mano de obra se nos encareció bastante, ¿no? Entonces, eso no abona a la reactivación económica que podríamos esperar para el siguiente año, ¿no? Maestro González, desde las áreas de riesgo, y tú eres un experto en ello, ¿qué lectura le damos al programa de política monetaria del Banco de México, del Consejo, obviamente, de Gobierno, con respecto a que para este 2021 los riesgos se ubican en el control que se tenga, sobre todo de la pandemia de COVID-19, pero también en los incentivos a la actividad económica? En esto último, ¿qué ves tú en el campo de expectativas con respecto a incentivos? Uh-huh. Pues mira, pues prácticamente el gobierno dejó solo al Banco de México. El Banco de México hizo su trabajo, pues bajó la tasa, la traíamos en 8%, ya la traemos en 4.25%, probablemente en los próximos 2 o 3 juntas de decisión de política monetaria vamos a ver reduciendo otros 25 puntos base, pero bueno, al final del día
la política monetaria es solamente una pata de la mesa, ¿no? O sea, necesitas que las otras que las otras variables dentro de la ecuación también funcionen. La política monetaria por sí sola no va a ayudar a una recuperación integral de la economía. Vemos, y lo presentaron el viernes pasado, el tema de finanzas públicas, vimos un déficit anual de 3.9, hablando como los requerimientos financieros del sector público, cuando se estimaba de 4.8, es decir, tenían todavía colchón para pedir prestado, pero bueno, decidieron no hacerlo y en lugar de ejercer ese 4.8 que se estimaba que iba a ejercer o que iba a ser el déficit, terminaron en 3.9. De ese Entonces, sí, perdón, maestro, de ese análisis de la economía interna a la que tú te refieres, ¿qué tanto el aparato productivo que está articulado al sector exportador podrá dar un impulso que nos haga llegar a este propósito de crecer al 3.5 este 2021? no, a ver, totalmente. Yo creo que está pasando lo que pasó en 2009, Sí. en donde el primer motor que arrancó la economía va a ser el sector externo, es decir, exportaciones creciendo, o sea, y esto ha generado obviamente un superávit importante en la balanza comercial. eh, pero bueno, sí, es el sector externo el que nos está jalando, ¿no? Los estímulos de Estados Unidos eventualmente están permeando aquí en México y eso pues está ayudando en cierta manera a la recuperación económica. Sin embargo, pues no se puede comparar con un estímulo directo a la economía, si es que, o como es un estímulo que el gobierno pudo haber dado y al final del día no lo dio, ¿no? Entonces, definitivamente eso nos está costando en crecimiento, sí. Está el otro lado de la moneda, en donde pues el endeudamiento resultó ser más bajo de lo que se esperaba. Nosotros traíamos un endeudamiento a cierre de año de alrededor del 55% del PIB, terminó en 52%, incluso Hacienda lo traía en 54.7%, terminó en 52%. Entonces, eso pues, o sea, entra un poco el balance y bueno, no todas las cosas fueron negativas en términos de ejercer o no este endeudamiento, ¿no? Al final del día, el país terminó mucho menos endeudado que muchos pares a nivel Latinoamérica, ¿no? Sí, el consumo interno es el motor quizás más importante que da vigor, obviamente, a la economía. En este año 2021, todavía con el confinamiento parcial que vamos a tener, ese consumo interno podrá verse todavía soportado con envíos de remesas como la cifra que conocimos hoy de acumulada a diciembre de 40.606 millones de dólares. Sí, a ver, definitivamente el consumo interno va a ser una parte importante de la ecuación. Sí. Es probable que nosotros creemos que lo que va a dictar el camino de la economía hacia adelante o el tono va a ser, pues, obviamente, el tema de la vacunación, ¿no? Si hay un retraso en la vacunación, pues va a haber un retraso en la recuperación económica. Entonces, en ese sentido, es probable que veamos todavía cierta debilidad económica el primer semestre de este año, Sí. para después ver una aumento en la actividad durante el segundo semestre si es que se cumplen los planes que tiene el gobierno en términos de vacunación. Y obviamente pues esto implicaría mayor consumo, ¿no? Mayor consumo Sí. interno que podría ayudar a la economía. Maestro, finalmente también aprovechando que eres experto en mercados de monedas, el tipo de cambio peso dólar, ¿qué saltos pudiera presentar en este 2021 el tipo de cambio o nos vamos a mantener ahí planitos desde tu ángulo de análisis? Mira, yo creo que es importante entender que el tipo de cambio va a tender a apreciarse por factores externos, ¿no? Dólar débil, eso va a implicar un tipo de cambio fuerte. Sin embargo, tienes factores internos como va a ser la recuperación, uno, y dos, las elecciones intermedias, que podrían traer o que podrían ser factor de depreciación. Entonces ahí vas a tener un choque de fuerzas entre los factores externos y los factores internos que si llega a haber volatilidad por temas electorales o si Morena llega a ganar fuerza en el Congreso, que esto podría detonar contrarreformas que el mercado no ve con buenos ojos, pues sí podríamos ver volatilidad y depreciación del peso mucho más allá
de la apreciación que puede venir por la debilidad del dólar, ¿no? Entonces, estamos en una época complicada para ver hacia dónde puede ir el dólar. Creo que nuestro escenario base sería verlo dar tumbos entre 19.50 y 20.50. Sin embargo, bueno, no descartamos que si la volatilidad se da en temas de ralentización económica o en temas de la elección intermedia, pues es probable que se pueda depreciar más allá del 20.50 o del 21. Bien. Muy bien, maestro, pues quién mejor que tú, y te vamos a seguir molestando para que nos ayudes justamente a prever y entender esta vinculación entre decisiones políticas y las afectaciones obviamente en el ámbito económico. Muchísimas gracias, maestro Luis Gonzalí. Esta es tu casa, como siempre, en Cuentas Claras. Muchas gracias. Muy buena tarde, maestro. Y Gracias en la parte por la baja de invitación. nuestra pantalla aparece tu Twitter para que te sigamos ahí cotidianamente con toda la información que generosamente nos compartes. Muchas gracias, doctor Raimundo, muchas gracias a tu auditorio y yo encantado de volver a participar en tu programa. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahí lo tiene, el análisis riguroso con datos oficiales, y que si bien para el 2021 se espera recuperación, está aún muy incierta por el descontrol de los contagios de COVID-19 y el retraso en el Programa Nacional de Vacunación. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Como también le recordamos que en la parte inferior derecha de su pantalla está apareciendo un código QR para que usted pueda escanearlo y de esta forma pueden estar enterado de las noticias más importantes del ámbito nacional e internacional, como también sintonizar sin ningún costo toda la programación del sistema de radio y televisión mexiquense.